¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Lozoya y el día de hoy hablaré sobre una serie de temas concernientes a la Unión Europea. Comenzaré por tratar la arquitectura institucional, la gobernanza económica que se da en esta región del mundo, en donde los países, que son 27, decidieron entregar gran parte de su soberanía nacional a una unión económica que ha pretendido también ser política y que algún día habrá de llegar a esa fase. Comenzaremos por hablar del Consejo Europeo, que preside Herman Van Rompuy y que tiene reuniones de alto nivel durante varias veces al año, en donde los jefes de Estado tratan temas que habrán de beneficiar a su política económica y a sus ciudadanos. En estas reuniones Alemania tiene protagonismo junto con los países que están fuertes económicamente, como Finlandia, que ha sugerido castigos más fuertes para los griegos, que son a quienes más ha afectado esta crisis. Luego viene el Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea, que no debemos confundir con el Consejo Europeo ya mencionado. Este consejo tiene un alto comisionado que es Catherine Ashton de Gran Bretaña. Aquí pues también se tratan decisiones ejecutivas, se habla del futuro de la Unión, de qué manera se manejará, etc. Enseguida tenemos a la Comisión Europea presidida por Durão Barroso, que es portugués, que se encarga de la gestión de los recursos económicos, de mandarlos a buen puerto. Y dichos recursos son dados, son otorgados por el Parlamento Europeo, que es la voz de los habitantes de la Unión Europea, que son votados, los diputados que conforman el Parlamento, son 750. El presidente es Martin Schulz, de Alemania, un socialdemócrata. Y, finalmente, pero no menos importante, tenemos al Banco Europeo, que ahora sí es el amo y señor de las finanzas europeas, que intentó ser una emulación del Bundesbank, que ha tenido sus fallas, que le faltó investigar sobre la credibilidad de los datos que Grecia dio para ser admitida en la Unión, pero que ahí se mantiene, que sigue al pie del cañón con su presidente Mario Draghi. Es muy interesante que digamos en este punto que también existe el Banco Europeo de Inversiones, que realiza proyectos con los fondos que tiene esta región. La plurinacionalidad, el pluralismo que se da en Europa es grande, valga la redundancia. Existe, como podemos ver, miembros de distintas nacionalidades están a cargo de las principales instituciones y eso es algo que habrá que rescatar nosotros los que estamos del otro lado del océano y que aún no logramos algo con esas características. Pasando a otro punto, las actividades económicas de Europa pues están sustentadas prácticamente en el sector terciario, que se ocupa el 60 y tantos % de la población, seguido del sector secundario y finalmente del agrícola, que con el auge de las ciudades, muchas personas que vivían en el campo emigraron. Y esto tiene consecuencias buenas y tiene consecuencias malas. En nuestro México pues todavía hay un buen número de personas en el ámbito rural, pero falta tecnificación. Es decir, como podemos ver,
hay desafíos para todos, pero hoy en día nos enfocamos en Europa. Eso sí, siempre comparando con la región en la que estamos para ver en qué punto nos encontramos. Únicamente, ni para sentirnos mal, ni para sentirnos pisoteados. Ahora, la globalización vino. Recientemente platicaba yo con una amiga. Me decía, fíjate que yo creo que la globalización es buena, que el neoliberalismo trae beneficios, pero que hay que ser competitivos para poder hacerles frente. Y a Europa siento que eso le ha faltado, porque descuidó el sector de las TICs, que si bien es cierto que existen, pues aún no se han generalizado, aún queda camino por recorrer. Estados Unidos, al contrario de la Unión, ha crecido bastante económicamente. Europa parece que se estancó, está en un bache del cual aún no ha salido, pero que debe de salir, que tiene que ser temporal y que se deben de tomar las previsiones, o como dice mi mamá, las provisiones que sean necesarias. La economía del conocimiento, ya tenemos que se sustenta en las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que se deben de enseñar en las escuelas, que no les debemos de tener miedo y que las debemos de utilizar en nuestro favor porque llegaron para quedarse. Este mundo nos exige que lo que llega para quedarse lo debemos manejar, porque si no el mundo nos devora, nos come, como las empresas grandes se comen a las chicas. Y ocurre así el efecto dumping, que también es un problema del viejo continente y en el que se debe de enfocar. Porque les digo, está la vida de muchos ciudadanos en juego. Si pierden los países PIGS, que son Portugal, Irlanda, Grecia y España, pierde el resto de la Unión. Y dejen ustedes que pierda dinero, pierde credibilidad. Y cuando algo pierde credibilidad, la democracia se tambalea. Y eso lo podemos ver cada vez más, porque el déficit democrático en Europa crece. La gente se muestra apática a la hora de participar en temas relacionados con gobernanza europea, con actividades económicas europeas, con competitividad, globalización, estancamiento, economía en general. Por eso que ocurre, porque la credibilidad se está perdiendo. Urge recuperarla, urge que los gobernantes se centren en que los ciudadanos vuelvan a creer en ellos, para que la cultura democrática, que en Europa es un ejemplo a seguir, se vaya hacia arriba y con ella la economía. Porque yo siempre he creído que la política determina en muchas ocasiones la economía, que tanto ame la gente, el quehacer público determina las buenas finanzas públicas. Porque si la gente no se mete, si la gente no participa, si se evade, el gobierno hace lo que se le antoje. Y para muestra, pues estamos los mexicanos. Que reitero, esto no lo digo para ofender a nadie, yo soy mexicano orgullosamente, estudiante de Relaciones Internacionales, pero todo el mundo tenemos problemas y todas las regiones debemos enfocarnos. Debemos superar odios históricos, mejorar nuestras relaciones diplomáticas y aspirar a una verdadera paz mundial, que no sea solamente por conservar las formas, sino por darles un mejor mundo a nuestros hijos, a los que vienen. De eso hay que preocuparnos. Yo creo que ese es el objetivo de los internacionalistas. Para terminar, conviene hablar de los retos de Europa. El primero es el demográfico, ese todos lo conocemos.
Europa no goza de la tasa de jóvenes que México tiene, que es superior al 30% de jóvenes que van desde 15 hasta 29 años. Hoy en Europa, 1 de cada 6 personas es anciana. Entonces, y para 2050 se piensa que sea 1 de cada 3. Algo hay que hacer para activar la economía, porque no es lo mismo el rendimiento de alguien entrado en años que de un joven. Y eso ya lo estamos viendo. Ya se han creado programas de envejecimiento activo en el viejo continente que esperemos le funcionen. Y si no, pues deberá de abrir las puertas a los inmigrantes que estén capacitados y que se encuentren de este lado del océano, porque siempre hace falta el crecimiento. Ese es obligatorio. Como decía el Che Guevara, si me detengo, empújame, si avanzo, sígueme, pero si de plano ya no avancé o me dio la apatía, mátame. Europa va al precipicio si no se activa, si no toma decisiones de manera coercitiva con los países que faltan a la disciplina fiscal y sobre todo si no tiene cohesión política, económica, social, porque las diferencias en Europa son grandes. No es lo mismo comparar Finlandia con Grecia que comparar a cualquier estado de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hago alusión a este país, al vecino del norte? Porque Europa ha pretendido ser los Estados Unidos de Europa. Objetivo que me parece realista, complicado, porque Europa no tiene unidad lingüística como si tiene Estados Unidos, porque Europa tiene más diferencias económicas, incluso hasta religiosas. Eh, Prácticamente la diversidad está concentrada en Europa. 22 idiomas, eh, gente de todo tipo de cultura, países que son homogéneos, países que son demasiado heterogéneos. Por ejemplo, Alemania es muy homogéneo y no sé, se me ocurre Rumanía, se me ocurre a lo mejor Irlanda, que tienen más diferencias. Pero bueno, Europa creo que tiene la madurez necesaria para enfrentarse a todos los desafíos. Ha sufrido, le ha tocado bailar con la más fea, como decimos en México, con tanta guerra. Cabe mencionar que a pesar de que se dio la Unión Europea hace poquitos años, hace 50, no es nada en la historia de la humanidad, 50 años, hubo guerras como la de Kosovo, y los europeos han sabido levantarse. Mi respeto y mi admiración para todos ellos. Hay que tomarlos como referentes, dejar de presionarlos tanto, porque a veces siento que es más lo que se les presiona que los problemas que en realidad tienen, y sacar lo máximo de ellos, porque este mundo interdependiente es una constante retroalimentación para tomar lo bueno y desechar lo malo de las regiones mundiales. Sin más nada que decir, me despido. Espero que con este video obtengan algo que yo obtuve, un aprendizaje, y que pues ahora sí que la fuerza esté con Europa, como se dice en la película de Star Wars. Gracias por su atención.